El propósito de esta plática consiste en proporcionar una guía detallada para terminar nuestras tareas de manera más eficiente usando modelos de lenguaje. Esta plática está dividida en 3 partes. La fórmula que usaremos para escribir cualquier tipo de instrucción a la inteligencia artificial o IA, las técnicas más usadas para mejorar las respuestas generadas por la misma IA y las herramientas que necesitamos para llevar a cabo estas tareas. Empecemos con la primera, la fórmula. La fórmula que comúnmente se usa para dar instrucciones a la IA consiste en 4 elementos: el rol, la tarea, el contexto y el formato. No siempre se tienen que utilizar estos 4 elementos cada que escribimos una instrucción para la IA. Sin embargo, la combinación de estos es lo que tiene el potencial de generar las mejores respuestas de la IA. Empecemos a desglosar cada uno de ellos. El rol. El rol se refiere a diseñar un personaje que la IA adopta al generar respuestas. Esto ayuda a guiar el estilo de respuesta y así alinearse mejor con el resultado deseado. Lo único que tenemos que hacer para activar esto es especificarle a la IA qué rol deseamos que tome. Por ejemplo, antes de decirle a la IA que me responda una pregunta relacionada con los principales algoritmos usados en la industria, le especifico que quiero que tome el rol de un experto en IA y así guiar el estilo de respuesta deseado. Otros ejemplos de roles incluyen asignarle el rol de un experto en física o de algún escritor favorito, o incluso se pueden asignar roles de personajes ficticios y la IA responderá como tal. La ventaja de esto consiste también en poder ver diferentes puntos de vista a nuestras preguntas. Siguiente elemento, tarea. Esto es simplemente lo que queremos que haga la IA, ya sea resumir o explicar detalladamente algo que necesitemos. Contexto. El contexto va a depender en gran medida de nuestra inteligencia cristalizada. Recordemos que la inteligencia cristalizada es un tipo de inteligencia relacionada con el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo. Ese tipo de inteligencia proporciona las bases de conocimiento y las habilidades necesarias para dar un contexto adecuado. En otras palabras, tenemos que seguir estudiando siempre para dar un mejor contexto. El último elemento de nuestra fórmula, el formato. El formato es simplemente la manera en la que queremos que la IA nos despliegue los resultados, ya sea un formato CSV, para luego pasar a Excel la respuesta, una lista que nos despliegue las palabras o información que deseamos, etc. Estos son los 4 elementos principales de nuestra fórmula para dar instrucciones a la IA: el rol, la tarea, el contexto y el formato. Nuestra segunda parte de esta plática consiste en las técnicas. Son 4 las técnicas que considero más útiles para ayudarle a la IA a generar respuestas más completas. Empecemos con la cadena de instrucciones. Esta consiste en ligar una serie de instrucciones secuencialmente, donde la salida o el resultado que despliega la IA sirve como entrada para la siguiente instrucción que le damos a la misma. Veamos un ejemplo. Digamos que queremos mejorar la eficiencia en una línea de ensamblaje y queremos preguntarle a la IA cómo hacerlo, pero nos falta contexto para hacerlo. La primera instrucción que le damos a la IA es pedirle las etapas de la línea de producción y los tiempos estimados que toma cada una. La IA nos dará como respuesta las etapas y los tiempos. Ahora, para la segunda instrucción, le pedimos a la IA que en base a los tiempos que calculó, identifique las áreas donde se generan cuellos de botella. Esta es la esencia de la cadena de instrucciones, ya que la respuesta a nuestra primera pregunta se usa como instrucción en la segunda, y podemos continuar las veces que sean necesarias. Cadena de pensamiento. Esta técnica hace que el modelo piense en voz alta al listar explícitamente los pasos necesarios para resolver un problema. Veamos un ejemplo. Tenemos como primera instrucción o prompt preguntarle a la IA cómo se puede optimizar la línea de producción de nuestra fábrica. La IA generará una respuesta sensata, pero a veces esto no es suficiente y lo único que tenemos que hacer para que piense en voz alta es escribir 4 palabras más a la instrucción original que ya tenemos escrita. Pensemos paso a paso. Solo con esto se duplica el contenido del resultado, dando una respuesta considerablemente más detallada.
Siguiente instrucción. Divide y vencerás. Esta técnica consiste en desglosar un problema en subproblemas o instrucciones más pequeñas y sencillas. Después, ordenar las instrucciones que le daremos a la IA desde la más fácil hasta la más difícil para que así la resuelva secuencialmente. Esto permite que la IA construya su comprensión de manera progresiva. Veamos también un ejemplo. Digamos que tenemos el mismo objetivo, de cómo mejorar la eficiencia de una línea de ensamblaje, pero esta vez tenemos que dividir nuestro objetivo en varios subproblemas. Y conforme le vamos preguntando a la IA, incrementamos la dificultad en cada pregunta que le hacemos. Primero, le pedimos que escriba los pasos básicos, luego que identifique ciertas áreas de falla en la línea de ensamblaje. Posteriormente le pedimos a la IA que sugiera cambios y finalmente las dos últimas tareas que le pedimos a la IA son las más elaboradas, es decir, que realice un análisis y que elabore un plan. Vamos de menor dificultad a mayor. Claro que esa técnica la podemos mezclar con las otras técnicas mencionadas, ya sea cadena de pensamiento o cadena de instrucciones para generar una respuesta más completa. Última técnica: evitar alucinaciones. Normalmente, la IA da respuestas en base a la información en la que fue entrenada, pero esto no nos asegura que el modelo nos dé siempre información correcta y empiece a alucinar. Para evitar esto, nosotros tenemos que proporcionarle la información de donde ya sabemos está la respuesta, ya sea un libro, un PDF, un texto, etc. Al hacer esto, se reducen las alucinaciones del modelo, ya que le estamos diciendo a la IA, usa mis referencias para buscar. Estas son las 4 técnicas que nos ayudarán a obtener mejores respuestas. La cadena de instrucciones, en la cual la respuesta a nuestra primera instrucción se convierte en el contexto de mi segunda instrucción. La cadena de pensamiento, donde lo único que hay que hacer para que la IA piense en voz alta y responder así con más detalle es escribir pensemos paso a paso en cada instrucción que le demos. La técnica divide y vencerás, donde se desglosa la pregunta en varios subproblemas de menor a mayor dificultad. Y por último, la técnica para evitar alucinaciones, donde nosotros le proporcionamos la información a la IA para que la use como referencia al generar sus respuestas. Para finalizar, la tercera parte de esta plática consiste en conocer las herramientas que vamos a usar para practicar nuestras técnicas. Existen varios modelos de lenguaje de IA y a veces no sabemos cuál nos conviene más usar, cuál modelo es el más creativo, cuál escribe mejor código o simplemente cuál es el más eficiente para evitar alucinaciones. Y es mi intención aclarar un poco más esto, ya que existe una plétora de modelos de lenguaje. Los modelos más inteligentes o creativos actualmente son ChatGPT, Gemini y Claude. El que obtiene mayor número de referencias cuando la IA responde a nuestras preguntas actualmente es Perplexity. Para generar código, ChatGPT es considerado de los mejores. Y para leer PDFs y así evitar alucinaciones, el que yo recomiendo más es Notebook LM de Google. Veamos un ejemplo de nuestro flujo de trabajo recomendado usando estos modelos. Lo que recomiendo es mantener siempre 3 ventanas abiertas en su navegador favorito. ChatGPT sería la primera ventana. En este ejemplo, le pregunto a ChatGPT, describe el estilo literario de Alejandro Dumas, y espero a que ChatGPT me genere una respuesta. Para finalizar, le pregunto a ChatGPT, en base a su estilo literario, escribe un correo que explique por qué voy a faltar al trabajo hoy, ya que estoy enfermo de gripa. Recordemos que estoy usando la técnica de cadena de instrucciones, ya que uso la primera respuesta que me da ChatGPT para darle una segunda instrucción. Posteriormente, nos vamos a la segunda ventana que tiene al modelo Perplexity abierto. La ventaja principal de Perplexity es que es un modelo de lenguaje en el que sus respuestas tienen referencias del internet y es totalmente gratis. Por ejemplo, si yo le pregunto cuáles son las obras literarias más famosas de Alejandro Dumas, su respuesta vendrá ligada con las referencias de dónde sacó la información junto con las ligas a videos o imágenes correspondientes a la pregunta hecha.
Y para finalizar, ¿qué tal si yo quiero hacerle preguntas específicas al libro de Conde de Montecristo? Solo tengo que ingresar a mi tercera ventana, a Notebook LM, cargar el libro a su página y empezar a hacer las preguntas que yo desee, sabiendo que las respuestas serán basadas en el texto subido y estas vendrán referenciadas con la página exacta de donde sacó dicha respuesta. Si quiero ver la página exacta del texto de donde sacó la referencia, solamente hago clic en el número de referencia y me llevará inmediatamente a esa parte del texto. Como algo extra, también puedo generar un podcast del mismo PDF que subí. Esto en caso de querer escuchar un resumen del texto de una manera más relajante. Con esto, tenemos los fundamentos para poder usar la IA a nuestro beneficio, y es mi intención que con esta fórmula, técnicas y herramientas, usemos la inteligencia artificial para agilizar nuestro flujo de trabajo.